Buenas noches, ¿cómo están? ¿Alguien tiene frío? No, eso. Muy bien. Me gustaría que podamos leer el título de la meditación del día de hoy. Se llama El esposo viene ya. ¿Cuántos creen que el esposo está cerca? Nuestro amado viene ya, está a la puerta. Y el día de hoy vamos a continuar con la meditación que venimos estudiando en el Evangelio que narra nuestro hermano Mateo. Así es que, ¿qué te parece si oramos y ponemos este tiempo en manos de Dios, ¿vale? Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu presencia en este lugar, Señor. Gracias porque nos has permitido estar aquí, bendecir tu nombre, Señor, con nuestra boca, con nuestras manos, Señor, cantar a tu nombre, pero también, Señor, para ser guiados, ser enseñados y ser transformados por el poder de tu palabra. Pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe a toda verdad en esta noche. Señor, queremos encontrarnos contigo como una iglesia preparada para el encuentro contigo. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Bien, pues hemos estudiado ya Mateo capítulo 24 y Mateo capítulo 24 comienza hablando Jesús sobre algunos acontecimientos que iban a ocurrir. Primeramente con el templo, ahí en Jerusalén, en la entrada en la que el Señor Jesús ya está en esta ciudad. Pronto ya está para a iniciar el sacrificio en la cruz. Iba a ser traicionado, ¿verdad? Y todo el proceso que nuestro Señor Jesús vivió. Pero un par de días antes, unos momentos antes de esto, el Señor Jesús empieza a hablar de cosas que van a ocurrir. Están los discípulos allí en Jerusalén, están con Jesús mirando el templo y Jesús les dice: de cierto les digo que un día este templo lo verán derribado y no habrá piedra sobre piedra. Y entonces los discípulos como que se sacan de onda, ¿verdad? Porque el templo era un lugar icónico o de identidad para los judíos en su búsqueda de Dios. Y en el versículo 3 de Mateo 24 dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Aquí hay tres aspectos. Quiero que recordemos estos tres aspectos, que son básicamente tres preguntas que los discípulos de Jesús están haciendo. Número uno, ¿cuándo ocurrirán estas cosas? Jesús les acaba de decir que el templo iba a ser destruido. Bueno, ese templo fue destruido alrededor del año 70 después de Cristo. Pero hay dos preguntas. Dice: ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo, del fin del siglo? Bueno, si tú no habías escuchado la serie de meditaciones que llevamos pues de la palabra los días jueves, te invito a que puedas echarles un vistazo, revívelas ahí en redes sociales para que puedas ponerte al corriente de... la semana pasada, por ejemplo, nuestro pastor nos dio una enseñanza precisamente sobre la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¡Wow! Como iglesia necesitamos estar preparados. Hemos visto que nuestro propósito como iglesia o el plan de Dios para nosotros no simplemente es que tú y yo tengamos una vida bonita o que nos vaya bien, aunque Dios desea eso para ti y para mí. Pero el plan de la iglesia es que precisamente un día el Señor, el novio, regresará. ¿Alguien anhela esto? Entonces, concluyendo el Señor estas palabras, así culmina el capítulo 24, y a continuación el Señor Jesús da una enseñanza por medio de parábolas. ¿Puede decir conmigo parábolas? ¿Qué es una parábola? La parábola es una comparación de una verdad natural con una verdad espiritual, a fin de que de algún modo podamos entender o no entender solamente con un discernimiento. Los discípulos no entendieron las parábolas que Jesús les hablaba y en algún momento le dijeron: por favor, explícanos qué quiere decir esto.
Pues una vez más el Señor, después de todo este contexto que habla ahora y enseña sobre 10 vírgenes. Y posteriormente, sobre la mitad del capítulo, el versículo 14 de Mateo 25, hace o da otra parábola sobre sobre los talentos, parábola de los talentos. Entonces, el día de hoy vamos a analizar Mateo capítulo 25, versículos 1 al 13. Lleva por título parábola de las 10 vírgenes. ¿Cuántas vírgenes son? 10. Dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir ¿a quién? Al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 eran insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, pero no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. ¿Cuántas cabecearon? Las 10. ¿Cuántas se durmieron? Las 10. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. ¿Qué hicieron las vírgenes? Arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras ni a ustedes, vayan más bien a los que venden y compren para ustedes mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Puedes decir conmigo, llegó el esposo. Justo en ese momento, cuando fueron a comprar aceite, el esposo llegó. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. ¿Puedes decir conmigo, la puerta se cerró? Sí. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. ¿Qué dijeron? Ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¡Wow! ¡Qué interesante! La parábola de las 10 vírgenes viene a complementar Jesús la enseñanza de un panorama profético sobre el fin del mundo, pero también de su segunda venida. Entonces, vemos, por ejemplo, en Mateo 24 y lo comparamos con la situación en el mundo actual y vemos que muchas cosas se han estado cumpliendo. También hemos analizado que estas cosas ya han ocurrido en el pasado. Pero aquí un nuevo escenario aparece, está hablando el Señor, un nuevo escenario en el terreno profético. Esta parábola, a diferencia de las demás parábolas, comienza diciendo que el reino de los cielos será semejante. ¿Será cómo? Está hablando en futuro, el reino de los cielos será. Si analizamos lo que Jesús había enseñado previamente, cuando enseña parábolas, dice, el reino de los cielos es semejante. Pero aquí está hablando en futuro, dice, será semejante. También es importante que podamos considerar que eran ¿cuántas vírgenes? 10. El número 10 tiene un significado muy especial y el día de hoy me gustaría que pudiéramos analizar un comparativo de la tradición judía para una boda y el regreso de nuestro Señor Jesucristo por la iglesia. ¡Wow! Hay muchas similitudes. Así es que el Señor habló en parábolas y nosotros tenemos al Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Así es que abróchate el cinturón. ¿Y por qué 10?
¿Por qué no 11? ¿Por qué no 12? Bueno, de acuerdo a la tradición judía, 10 era el número necesario para que las vírgenes pudieran acompañar a la novia. Ahorita vamos a hablar de todo el proceso, la procesión. Pero 10 significa totalidad. ¿Qué significa? Totalidad. El número 10 en la Biblia significa totalidad, como el número 7 significa perfección. Y el número 6 es número de hombre. Entonces, número 10 significa totalidad. Así como 10 plagas fueron suficientes para la devastación de toda una nación. ¿Recuerdas qué nación? Egipto. Así como 10 hombres estaban leprosos, representando a la totalidad de las almas que tenían o que debían ser limpiadas por el poder de Jesús o por la palabra de Jesús. 10 vírgenes. Entonces, contexto histórico o cultural de lo que está hablando Jesús en esta parábola de las vírgenes. En primera instancia, había 3 procesos o 3 momentos, mejor dicho, por los cuales se daba un matrimonio o una boda. El primero de ellos es el desposorio. ¿En qué consistía el desposorio? En un compromiso para casarse. ¿Había un qué? Un compromiso, había una promesa para la boda. Los padres, ¿verdad?, convenían para que sus hijos se casaran, hombre y mujer, y entonces había un compromiso. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículos 2 y 3, habla sobre un desposorio de Dios con la iglesia. ¿Sobre un qué? Desposorio, sobre un compromiso para una boda. Dice de esta manera, segunda los Corintios 11, versículos 2 y 3, dice: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo. ¿Os he desposado con quién? Para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Parte del marco profético que Jesús habló en Mateo 24 es que muchos, aún siendo en la iglesia, aún teniendo la palabra de Dios, muchos serían engañados. ¿Por qué? Porque les faltó conocimiento, no de letra, sino les faltó intimidad o conocer a Dios íntimamente en oración, ¿verdad? En el ayuno, en la alabanza a Dios. Y aquí hay un paralelismo en el compromiso de Dios con la iglesia. Os he desposado con un solo esposo. Ahora, ¿qué ocurría después del desposorio? El novio se iba a trabajar para armar una casa, lógicamente para traer a la novia. ¿En dónde se daba esa construcción o dónde trabajaba el hijo, el hombre? Iba a la casa de su padre y sobre la casa de su padre construía una extensión de una casa. En ese mismo lugar, en ese terreno, el novio edificaba una casa para que en algún momento él pudiera traer a su esposa y vivir allí. Ese es un dato muy interesante, porque no se daba en otro lugar más que en la casa del padre del novio. ¿Y qué hacía la esposa en ese tiempo en el que el esposo, el novio iba a trabajar? La esposa tenía que esperar a que el esposo viniera, el novio viniera. ¿Cuánto tiempo tenía que esperar? Era un tiempo indefinido. ¿Puedes decir conmigo indefinido? No se sabía. Algunos estudiosos mencionan que ese lapso en el que el novio regresaba por la novia era de aproximadamente hasta 12 meses. Un año. Y no se sabía en qué momento el novio iba a regresar a casa del papá de la novia para tomar a la novia y llevársela a
la casa de su padre para hacer la fiesta. ¿Dónde iba a ser la fiesta? En la casa del padre del novio. El novio estaba trabajando en esta casa y la novia ¿dónde estaba? En la casa de su padre. ¿Qué estaba haciendo en ese tiempo? Ella estaba esperando, pero al mismo tiempo se bañaba, se purificaba, se perfumaba, porque no sabía en qué noche, porque esa es parte de la costumbre, el novio venía y se celebraba la boda generalmente los días miércoles en la noche. ¿En qué horario? En la noche. No se acostumbraban los sábados, no el domingo, sino generalmente era en miércoles, o el equivalente en nuestro calendario al miércoles, en la noche. No sabía la novia qué noche, durante ese periodo indefinido de tiempo, el novio iba a venir. ¡Wow! Mira, ¿sabes qué dice Juan 14, versículos 2 y 3? Está hablando Jesús. El novio iba a preparar una casa donde vivir con una extensión en la casa de su padre. Ya lo vimos. Mira lo que dice Juan capítulo 14, versículos 2 y 3. Dice, en la casa de mi padre o en el hogar de mi padre hay lugar más que suficiente. Estoy leyendo Nueva Traducción Viviente. Dice, en el hogar de mi padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo, ¿qué voy a hacer? Volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. El Señor Jesús prometió ir a preparar un lugar en la casa de su Padre. Él está construyendo una extensión en la casa del Padre para que tú y yo un día vayamos a esa boda. Asistamos a esa boda y estemos ahí presentes. ¿Alguien da gracias a Dios por esto? Ok, ¿qué pasaba entonces? La novia estuvo esperando un tiempo indefinido y cada noche o durante el día, ¿verdad? Ella estaba atenta, estaba acompañada de por lo menos 10 vírgenes, 10 señoritas. ¿Cuál era la función de estas vírgenes? Estas vírgenes necesitaban tener una lámpara. De acuerdo a la tradición, dado que era de noche, estas mujeres, cuando llegaba el novio a casa de la novia, hacían un recorrido de la casa de la novia hasta la casa del papá del novio. Iban por la calle entonces haciendo fiesta. El novio traía a sus amigos y la novia tenía a sus amigas y familiares y todos. Entonces acompañaban de una lámpara porque les alumbraba el camino. Entonces las mujeres, las doncellas o estas mujeres vírgenes esperaban con la novia a que el novio viniera. Dedicaban ese tiempo a preparar sus lámparas. Dice aquí que las mujeres, había unas insensatas y unas que sí fueron sensatas, las prudentes. Las prudentes no solamente, como dato, no solamente llenaron sus lámparas de aceite, sino que además llenaron unas vasijas. ¿Por qué? Porque pensaron, en algún momento se nos va a acabar el aceite de la lámpara en lo que llegamos a la casa del novio. Bueno, si eso ocurre, entonces tengo aceite de sobra para poder rellenar la lámpara y no se me apague. ¿Qué pasaba si la lámpara se les apagaba o no tenían suficiente aceite? De acuerdo a la tradición, esa persona no podía entrar a la fiesta. Era rechazado. Era inclusive un intruso. ¿Era un qué? Si alguien llegaba con su lámpara apagada, aunque trajera lámpara, se consideraba que esa persona no había sido invitada a la fiesta y lo dejaban afuera. Aunque dijera, es que yo soy padrino de algo. No, ni modo, tu lámpara está apagada, no puedes entrar. En la fiesta entonces había luz, había cánticos, había toda una celebración. Pero un dato importante, no podían
entrar a la fiesta con la lámpara apagada. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 10 y 12 dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Como ladrón cuándo? En la noche. Hay un paralelismo, insisto. Mateo 25:13. Esta parábola Jesús está terminando con esta enseñanza, con este versículo. Dice: velad pues, velad quiere decir, estate atento, no te duermas. ¿No te qué? No te duermas. Puedes picarle la costilla a quien está junto a ti ahorita y dile: no te duermas, hey, no te duermas. Dice: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Quién sí sabía en qué momento podría darse la boda? Es más, ni el hijo ni el novio sabía en qué momento iba a ir a recoger a su novia. Esa información o ese dato únicamente lo determinaba el papá del novio. ¿Quién lo determinaba? El papá del novio. ¿Por qué? Porque veía a su hijo que trabajaba. Y cuando el padre vio que su hijo ya estaba listo y que ya estaban todas las condiciones listas para que se efectuara la boda, entonces ahora sí le decía al hijo: vente, vámonos por tu novia. E iniciaba toda la procesión. Ni el hijo sabía en qué momento iba a ser su boda. Qué interesante, porque Jesús nos da esta advertencia a nosotros como iglesia en su palabra y dice: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Pero también advierte la palabra que llegará un momento, porque esto es una verdad, llegará un momento en el que habrá un cierre de puertas y los que no tenían sus lámparas encendidas con aceite, entonces se quedaron afuera. Y entonces el Padre les dirá: apártense de mí, hacedores de maldad, no te conozco. ¿Por qué le decía no te conozco? Porque en la fiesta, ¿verdad? Si no traías una lámpara encendida, te quedabas afuera. ¿A cuántos les gustaría que el Señor nos dijera un día: no te conozco? A nadie, ¿verdad? Al contrario. Fíjense cómo el Señor plantea todo el escenario de manera que tú y yo podamos considerar. No está diciendo el Señor: apártate de mí, hacedor de maldad, porque faltaste a la iglesia. No les cerró la puerta porque dejaron de venir un jueves. No les cerró la puerta porque cantaban feo. No les cerró la puerta porque ayunaban mucho o porque no ayunaban. No les cerró la puerta por eso, les cerró la puerta porque dice: no te conozco. Sabes, muchas veces tú y yo nos enfocamos en conocer a Dios y eso es bueno. Qué bueno que te esfuerzas por conocer a Dios. Pero ¿sabes qué? Necesitamos esforzarnos porque Él nos conozca a nosotros. ¿Cómo nos va a conocer? En medio de la intimidad, en la relación. Él no desea una religión con nosotros. No desea que tú tengas una vida religiosa. Él desea que tengamos una vida de relación. El aceite y la lámpara entonces representa una preparación espiritual constante. La semana pasada nuestro pastor nos enseñaba que como iglesia necesitamos estar preparados. ¿Puedes decir conmigo: preparado? Sí. ¿Estás preparado para cuando venga el novio? Entonces gritaban: ahí viene el novio. Y ahora sí, las doncellas se terminaban de maquillar, ¿verdad? Así de rápido, y agarraban rápido la lámpara y su vasija para el camino.
Entonces, esa es la historia o el contexto cultural. Jesús alerta sobre su segunda venida. Él es el novio, ya lo vimos en la escritura. Ahora, ¿sabes qué? ¿Cuál fue el error de las vírgenes insensatas? En que parecían estar preparadas. ¿Estaban preparadas? Sí, hasta cierto punto, pero más bien era una apariencia. ¿Por qué digo que sí estaban preparadas? Porque de algún modo tenían su lámpara. Ahorita vamos a llegar a ese punto. ¿Qué hay del aceite? Vamos a hablar del aceite, la lámpara y la vasija. Rápidamente vamos a hablar sobre estos elementos en la parábola. El aceite, acompáñame por favor al libro del profeta Zacarías, capítulo 4. Zacarías capítulo 4, versículos 1 al 6. Y dice de esta manera: volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó, como un hombre que es despertado de su sueño, y me dijo: ¿qué ves? Y respondí: he mirado y he aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima, y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él, y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a la izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo: ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo: ¿no sabes qué es esto? Y dije: no, Señor mío. Bueno, ¿qué es? Versículo 6. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. El aceite tenía una función muy importante en el tiempo bíblico. Y de acuerdo a lo que habla el profeta Zacarías, ese aceite o esa lámpara que iba a ser encendida, dice el profeta, dice Dios a través del profeta: ese es mi espíritu. Por eso es que entendemos a la luz de la escritura que el aceite es un tipo, es una tipología del Espíritu Santo. Una vida de comunión con el Espíritu Santo. El aceite de olivo es un aceite especial que contenía aceite de olivo en la preparación del encendido de la lámpara, por ejemplo, desde el tiempo del tabernáculo de Moisés, ahí en el libro de Éxodo. Entonces, por ejemplo, ¿para qué servía el aceite? Mira, el aceite sana y fue usado como tratamiento médico en tiempos bíblicos. ¿Por qué se usaba como tratamiento? Lucas 10:34, rápidamente. Lucas 10:34 dice: y acercándose vendó sus heridas y echándoles ¿qué? Aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. El aceite se ocupaba también para sanar heridas. ¿Sabes qué? El Espíritu Santo de Dios trae sanidad y restauración a tu vida. El aceite alumbra cuando se quema en una lámpara. Donde está el Espíritu del Señor, donde está el Espíritu Santo, ¿sabes qué hay? Hay luz. El aceite calienta cuando se usa como combustible en el fuego, ¿sí o no? Cuando el Espíritu de Dios está, hay calentamiento y confort. El aceite vigoriza cuando se usa en un masaje. Hemos visto, ¿verdad? No sé si a alguien le han dado un masaje y le ponen aceite. Eso ayuda a que precisamente tenga un efecto en los músculos para vigorizar precisamente la zona donde se da el masaje. ¿Sabes? El Espíritu Santo nos vigoriza para su servicio, nos da fuerza. El aceite
adorna o potencia cuando se aplica un perfume. El Espíritu Santo nos adorna y nos hace más agradables a los que nos rodean. La presencia del Espíritu de Dios, ¿sabes? En nosotros la percibe la gente. ¿Por qué? Porque el Señor está contigo, así como estuvo con José. Y la gente veía que el Señor estaba con José porque veían en su vida, en sus acciones, con su sola presencia, que Dios estaba con él. El aceite pule cuando se usa para bruñir el metal. El Espíritu Santo nos limpia de mugre y nos alisa asperezas. Esta era un poco de la función que tenía el aceite en el tiempo, ¿verdad? Bueno, hoy en día también, pero en el tiempo bíblico el aceite era muy importante y repito, es tipología o es tipo del Espíritu Santo. Ahora, ¿sabes qué? Ninguno de nosotros, ningún cristiano es un verdadero cristiano si el Espíritu de Dios no está en ti. Si el Espíritu de Dios no está en ti, déjame decirte, entonces no eres cristiano, no puedes desarrollar la vida de Cristo. Eso es básico, elemental. Romanos, carta a los Romanos capítulo 8, versículo 9 dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. No vives según tus deseos, no vives según tu carne, sino vives según ¿quién? El Espíritu. Y luego dice, sigue diciendo, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. O sea, si el Espíritu de Dios mora en ti, entonces vives según el Espíritu. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Por eso las vírgenes necesitaban llenar su lámpara y su vasija de aceite. En esta parábola Jesús probablemente, o de hecho no está diciendo que va a haber una separación entre los cristianos que están llenos del Espíritu y los que no están llenos del Espíritu. No se refiere a eso, se refiere a algo mucho más profundo que eso. Es más bien una distinción entre los verdaderos creyentes que tuvieron una relación en el Espíritu Santo con Dios y los que no. Los que simplemente tuvieron una apariencia de estar preparados. Una apariencia de estar preparados, falsos creyentes. Efesios 5:18. Efesios 5:18 dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sean llenos ¿de qué? ¿Sean llenos de quién? Del Espíritu. Como esta lámpara tenía que ser llena de aceite para estar encendida, tú y yo necesitamos desarrollar una vida donde estemos llenos ¿de quién? Del Espíritu. No de nuestra carnalidad, no de nuestros deseos pecaminosos, obviamente. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios nos da el poder de vencer eso. La Escritura nos dice, y si vemos la enseñanza de Jesús desde el principio, en el Sermón del Monte, nos está llevando a que vivamos una vida santa, una vida en santidad, en pureza. De hecho, dice la carta a los Efesios capítulo 5, que Cristo murió por una novia, por una iglesia sin mancha y sin arruga. Él está esperando ese momento en el que el Padre le diga, ya podemos ir por la novia, para que entonces se dé el proceso de boda. Todo esto tú y yo lo recibimos mediante ¿qué? Mediante la gracia de Dios. Es un regalo de Dios que ahora tú y yo podemos disfrutar y tener parte en esta vida. Pero también nos dio la gracia para que tú y yo podamos vencer lo que nos aparta de Dios, el pecado. Y aceptar a Cristo, caminar con Cristo, vivir en Cristo y vivir para Cristo.
El aceite no se compra con dinero, no se cultiva en lo secreto. Mateo 6, por ejemplo, está hablando el Señor y nos dice que cierres la puerta y busca a tu Padre que está en lo secreto. Dice a tu Padre personal. No es que nosotros nos pongamos de acuerdo y digamos, pues vamos a comprar todo un tinaco lleno de aceite y entre todos pues ya que nos alcance. No, esta era una tarea personal, es una tarea, repito, personal. No se puede pedir prestado. Ahora, ¿qué hay de las vasijas? Rápidamente. Dice el versículo 4, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Jeremías 18:6 habla sobre vasijas. Está hablando el Señor y dice, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que es como barro en la mano del alfarero. Así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Una vasija en manos del alfarero. Tú y yo somos vasijas. Solo una vida llena del Espíritu Santo es una vasija que tendrá aceite para esperar con paciencia la llegada del esposo. ¿Esperar con qué? Con paciencia. No sabemos el día, no sabemos la hora, o bueno, mejor dicho, no sabemos la fecha, no sabemos la hora, pero va a ocurrir. Va a acontecer. El punto es si tú y yo estamos preparados para recibir al novio. Ahora, dice que estas doncellas, estas mujeres, estas vírgenes, las 10 se durmieron. Las 10 confiaron o se confiaron, pero 5 estaban completamente preparadas y 5 no. 5 dijeron, pues igual y hoy no viene. Igual y a lo mejor es hasta mañana. Ya se tardó. A lo mejor pudieron pasar más de los 12 meses, que era la costumbre en que el novio regresaba a la casa del suegro por la novia. A lo mejor había pasado más tiempo del acostumbrado y se confiaron. Dijeron, no, a lo mejor hoy no va a llegar. O a lo mejor todavía falta. A lo mejor solamente llevamos 15 días esperando y lo usual es esperar hasta un año. Una noche más, ¿qué puede pasar? ¿Cuántas veces tú y yo podemos pensar de esta manera? No va a pasar nada. ¿Sabes qué ocurre? Que escribe el apóstol y dice, no sea que te deslices y termines completamente apartado de la fe. Si tú te das oportunidad, la carta a los Romanos capítulo 13, versículo 14 también nos habla y nos enseña que no podemos darnos la oportunidad de pensar que podemos volver a ser esclavos del pecado. Gálatas 5:1 también habla acerca de ello. No sea que nos deslicemos y completamente terminemos apartados de Cristo. ¡Wow! Estas vírgenes no solo tenían aceite, tenían sus lámparas. Tenían la vasija y tenían su lámpara. La Biblia nos dice que la lámpara, ¿qué representa? La palabra de Dios. Salmo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Fíjense, entonces, lo que tenían estas mujeres, estas vírgenes, tenían... las insensatas pidieron a las prudentes de su aceite, pero no les fue dado. Se les sugirió que fueran a comprar y cuando regresaron la puerta ya estaba cerrada. Las insensatas no tenían suficiente aceite, pero la parábola dice que sí tenían lámparas. ¿Sí tenían qué? Lámparas. Lo que no tenían era ¿qué? Aceite. Suficiente aceite. Entonces, si la lámpara representa la palabra de Dios, entonces las vírgenes insensatas, déjame decirte que tenían la palabra. Órale. No está hablando Jesús en esta parábola, no se está refiriendo a la gente que de plano rechazó a Jesús desde el principio.
Juan 3:18 dice que la condenación es para aquel que rechazó a Jesús. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si tú lees Juan 3:18 dice que los que de plano rechazaron a Jesús, los que no han creído en el Hijo, entonces ya han sido condenados. No se refiere Jesús en esta parábola a esas personas que le rechazaron desde el principio, sino está hablando a mujeres, está hablando a un sector de personas que tenían lámparas, que sabían de qué se trataba, que habían sido ya convidadas a la fiesta. El punto es que no se prepararon, estuvieron dormidas. Sí tenían la palabra, sí conocían la palabra, a lo mejor sí oraban, pero fueron insensatas. Efesios capítulo 1, versículo 16 al 18. Dice, no ceso de dar gracias por vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Esta era la oración del apóstol Pablo por la iglesia en Éfeso, para que Dios les diera espíritu de sabiduría y de revelación, en el conocimiento de Él. Sí, porque a lo mejor tú puedes leer la palabra y a lo mejor medio le entiendes o medio no, o a lo mejor te da sueño, o simplemente te es indiferente. Pero aquí hay una gran diferencia. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de tu entendimiento, para que cuando tú leas la palabra puedas entender y tener una revelación clara de quién es Él, de qué ha hecho por ti, de quién eres tú y de que Él un día va a venir. Para que tengamos un entendimiento claro de la palabra. A modo que si se cumple la profecía que está hablando Jesús y dice, si alguien viene y se van a levantar falsos maestros y falsos cristos, no seas engañado. No seas engañada. ¡Wow! La iglesia también representa a esa novia que espera a Cristo. Efesios capítulo 5, versículos 25 al 27. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué hizo esto Jesús? ¿Quién es la iglesia? ¿Puedes levantar la mano si tú eres la iglesia? ¿Sabes que Cristo dio su vida por ti y por mí? Cristo dio su vida por la iglesia. ¿Para qué? ¿Para qué murió Cristo? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo. Una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Para eso murió Cristo, para que ahora tú y yo como iglesia podamos ser santificados. Tú ya eres santificado. Jesús dijo, ya están limpios por la palabra que les he hablado, para que fueras justificado. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, para que fueras reconciliado con Él, para que no hubiera ningún impedimento de que puedas tener una eternidad en Él y con Él. Porque la vida en Cristo no se basa o no se limita únicamente a esta vida natural.
A veces nos esforzamos por adquirir, ¿verdad? A lo mejor estudiar una carrera y eso es bueno, por tener el mejor trabajo, eso es bueno, por tener una casa, un coche, eso es bueno. Pero lo principal, ¿sabes qué? No está en esta vida. ¿De qué serviría que tuvieras todo esto, pero cuando llegara el momento en el que viene el novio, tu lámpara estuviera apagada y entonces te cerraran la puerta y te dijeran, no estás convidado a esta fiesta? Apártate de mí. ¡Wow! Es la próxima parábola que el Señor enseña en Mateo 25. Apocalipsis 19, versículos 7 al 9. Apocalipsis 19, 7 dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. ¿Sabes qué? Este tiempo es para que tú y yo como iglesia estemos expectantes. Estemos preparando nuestra vida, nuestra relación con el Señor, llenando nuestras lámparas de aceite para que cuando Él venga estemos listos. Dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Se ha qué? Preparado. La pregunta es, ¿tú te has preparado? ¿Tú estás preparado? ¿Tú estás preparada para el encuentro con el Señor? ¿Para esa boda? Dice: y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino. El lino es un color blanco que representa pureza y santidad. Esa novia, en lo que el novio llegaba, tenía que estar preparándose y limpiando su vestido. Y hoy lo limpió y mañana, ¿sabes qué hacía? Lo volvía a limpiar. Y si le salía una arruga, pues lo planchaba. Y se perfumaba. Y al otro día otra vez, y otra vez, y otra vez. No sea que llegara el novio y la encontrara no preparada y dijera, no, pues ¿sabes qué? Mejor no me caso contigo. Un lino limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Acciones justas, una vida justa. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Las acciones justas tienen que ver con tu vida en el reino. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. ¿Sabes qué? Tú has sido invitado y has sido invitada a esa cena, a esa boda. Tú has sido convidada, tú y yo hemos sido convidados. Únicamente nos toca prepararnos. Y me dijo: estas palabras son verdaderas de Dios. ¿Sabes? El retorno de Cristo, del esposo, es inminente y es impredecible al mismo tiempo. Mateo 24, 44, si nos regresamos una hoja en la Biblia, dice: por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. El estado de alerta espiritual debe ser constante. No podemos quedarnos dormidos espiritualmente. No podemos ser una iglesia pasiva espiritualmente. Más bien, ¿qué tenemos que orar? Señor, ven ya. Señor, apaciónanos por tu regreso. Señor, queremos llenar nuestras vasijas de aceite. El aceite no se compra. Nadie puede llenar esa lámpara por ti. Tú eres una vasija en manos del alfarero, y ¿sabes quién la va a llenar? Él la va a llenar en la medida que tú le permitas que te llene. Es relación con Él. Lucas 12:35. Solo quiero darte algunos versículos que nos ayudan a que podamos meditar y entender que necesitamos estar alerta. Lucas 12:35 dice: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas apagadas. ¿Cómo tiene que estar tu lámpara? Encendida. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, porque cuando llegue y llame, le abran enseguida.
¿Le hablan en qué momento? Enseguida. Cantares habla un momento en el que llega el novio y toca la puerta de la amada, pero ¿qué crees? La amada se tardó en abrir. ¿Y sabes qué hizo el novio? Se fue. Y cuando la novia salió y lo buscó, dijo, ¿dónde está el amado? Lo perdió. Apocalipsis también habla y dice, está hablando el Señor a la iglesia y dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Está hablando de relación, no está hablando de religión. Está hablando de que alguien escuchó la voz de Dios, alguien abrió la puerta, alguien se sentó con él a la mesa. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. ¿Los halle dormidos o los halle velando? Velando, ¿verdad? Los halle expectantes. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Wow, ¿qué va a hacer el Señor? Pásale, bienvenido al gozo de tu Señor. ¿Y quién te va a servir? Cristo mismo. ¡Wow! Es un banquetazo eso. Y aunque venga la segunda vigilia, es decir, aunque tarde, aunque se haga más tarde, aunque se haga más noche, y aunque venga la tercera vigilia, o sea, si viene a la 1 de la mañana, o si viene a las 2 de la mañana, o si viene a las 5 de la mañana, estemos despiertos, expectantes. ¿Sabes? Eso no se puede lograr si tú dejas al Espíritu Santo fuera. Si tú no conoces la palabra, si tú no tienes intimidad con Jesús. ¿Sabes? Juan capítulo 1 dice que en el principio era el verbo, era la palabra, y el verbo era Dios. Bueno, el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, era la palabra, el verbo. Y luego en el versículo 12 dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, para que tengamos comunión con él. Entonces, ¿quién es el verbo? ¿Quién es la palabra? Jesucristo. Y esa palabra se hizo humano, se hizo carne, 100% hombre, 100% Dios. La palabra de Dios se hizo un ser humano. Cada vez que tú lees, que tú estudias, que tú meditas la palabra, sabes, estás conociendo literalmente a Cristo. Y Cristo literalmente te está hablando. ¡Wow! Relación. Y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Esta escritura, todo este pasaje nos está hablando no solamente del momento en que Cristo venga, sino que también habrá un juicio. ¿Cuál es el juicio? Que esa puerta se va a cerrar y ya no se va a abrir. Ya no va a haber una segunda oportunidad, un segundo chance. Ay, perdóname, bueno, mira, ya vi que si era en serio, pues dame chance, ¿no? Ahora sí me voy a portar bien. No, nada tiene que ver eso. A estas insensatas les fue cerrada la puerta que lleva a la salvación. Segunda carta a los Corintios. Con esto quiero cerrar. ¿Qué te parece si nos ponemos de pie? Las vírgenes sensatas estaban preparadas. Las vírgenes insensatas o imprudentes aparentemente tenían una relación con Cristo. Aparentemente.
Sí, venían a la iglesia, conocían la palabra, se sabían Juan 3:16, se sabían el Salmo 23, pero nada más. ¿Con cuál de los dos equipos de vírgenes te identificas? ¿Con el equipo número 1 o con el equipo número 2? ¿Con las que fueron prudentes o con las que tenían una apariencia? Segunda a los Corintios 13:5 dice: examínense para saber si su fe es genuina. Ah, caray, entonces puede que haya una fe que no es genuina. Si fe significa constancia, lealtad, compromiso, convicción, eso significa fe, ¿sabes? Examínense para saber si su fe es genuina. ¿Qué tal que tienes una fe que no es genuina? ¿Qué tal que yo mismo tengo una fe que no es genuina? Simplemente es una apariencia. Dice: pruébense a sí mismos. Sin duda saben que Jesucristo está entre ustedes. De no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. ¡Wow! ¿Estoy cultivando mi aceite o solo tengo apariencia de fe? ¿Estoy listo si Jesús viniera esta noche? Si gritaran: ahí viene el novio, mi lámpara estaría con suficiente aceite para recibirle. O tal vez se me va a apagar. A lo mejor sí tengo aceite, pero poquito. Y voy a andar pidiendo: a ver, oye, préstame, ¿no? ¿Qué va a ocurrir? ¿Cómo se ve una lámpara encendida hoy? ¿Sabes? Como iglesia anhelamos fervientemente que venga ya el novio. Esa tiene que ser nuestra oración, ese es nuestro clamor. Cuando escuchas el noticiero allá afuera y ves tanto desastre, ¿sabes cuál es mi clamor y tu clamor? ¿Cuál debería ser como iglesia? Señor Cristo, Señor, ven ya. El amado, ven ya. Amado nuestro, ya ven. No nos puede tomar por sorpresa que Cristo venga. Ese no es un argumento válido. Es que yo no sabía que iba a venir y que tenía que prepararme. No. Toda la escritura, hemos visto Antiguo Testamento y aún Nuevo Testamento y las parábolas de Jesús, y apuntan a que Él va a regresar y que tenemos que estar preparados. Las vírgenes decían que lo estaban esperando, pero no. Se durmieron, se confiaron. Dios no quiere religiosidad, quiere relación. Quiero invitarte, hoy es el día en que podamos llenar nuestra lámpara. Si el aceite de tu lámpara está vacío, ¿qué te parece si clamamos para que el Señor llene nuestra lámpara con su presencia? Y entonces podamos unirnos a la voz del Espíritu. Dice Apocalipsis 22:17, y el Espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven, Señor Jesús. ¿Cuál es nuestra oración como iglesia? Ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús, llena nuestra lámpara. ¿Por qué no levantas tus manos y vamos a cantar al Señor, vamos a adorar al Señor, vamos a levantar un clamor en esta noche y decirle: Señor, ven. Queremos ser esa iglesia, esa novia sin mancha, sin arruga, que está vestida de lino fino. Perdiendo todo por amor y con alegría. Porque un día nos encontraremos contigo. No sabemos la fecha, no sabemos la hora, pero esto va a ocurrir. Y solo queremos estar preparados para cuando se escuche el grito: ahí viene el novio. Entonces podamos levantarnos como esas vírgenes prudentes, con suficiente aceite en sus lámparas, pero además una vasija llena de aceite. Pues nuestro anhelo es verte, es conocerte, es amarte. Por el que estoy gastando mi vida. Amén. Perdiendo todo por amor y con alegría.
dueño de mis días. Es Él, por Él que estoy gastando mi vida, perdiendo todo por amor y con alegría. Dueño de mis días, Él volverá. Soberano en poder, Él volverá. Su gobierno en Él está. Ve que Él traerá en sus manos su recompensa. Él volverá. Soberano en poder, soberano en poder, Él volverá. Su gobierno en Él está. Su gobierno en Él está. Vean que Él traerá en sus manos su recompensa. Él volverá. Soberano, soberano en poder, Él volverá. El gobierno en Él está. Vean que Él traerá en sus manos su recompensa. Él volverá. Vamos, dígalo. Soberano, soberano en poder, Él volverá. Su gobierno en Él está. Vean que Él traerá en sus manos su recompensa. Es Él, por Él que estoy gastando mi vida, perdiendo todo por amor y con alegría. Dueño de mis días, es Él, por Él que estoy gastando mi vida, perdiendo todo por amor y con alegría. Dueño de mis, levante sus manos, diga, y Él volverá. Soberano en poder, soberano en poder, Él volverá. Sí, su gobierno en Él está. Vean que traerá en sus manos su recompensa. Él volverá. Dígalo fuerte. Soberano en poder, Él volverá. Su gobierno en Él está. Vean que Él traerá en sus manos su recompensa. Es Él, por Él que estoy gastando mi vida, perdiendo todo por amor y con alegría. Dueño de mis días, y es Él, por Él que estoy gastando mi